Hola, buenas noches. Otro miércoles aquí en Civilitas, bienvenidos. Otro miércoles distinto, Carmen, hoy vamos a estar las dos solas y queremos hacer un miércoles que sea para pensar. Para pensar entre todos. Vamos a empezar mirando un video de Sebastián que vos nos vas a contar en qué ocasión y cuántos años tiene. Sí, Civilitas, ustedes saben que tiene 34, casi 35 años. Y esto fue para los 30 años de Civilitas. En su aniversario, claro. Claro, que hicimos un revival de todos los valores que nos dan identidad. Identidad, la identidad de esta civilización y de todo lo que ha costado en el desarrollo humano llegar a esta civilización occidental y cristiana. Así que miremos lo que cuenta Sebastián y después analizamos un poquito. La causa que nos congregó cuando éramos muy jóvenes siga creciendo. Civilitas es civilización, lo que han hablado aquí nuestros expositores. Es el hombre y la mujer tan primitivos, tan brutales en su sed de sobrevivir, tan individualistas, tan homo homini lupus, el hombre, el lobo del hombre, que a lo largo del devenir de la historia, sin embargo, pudieron ir sacando lo mejor de sí, humanizándose, amándose los unos a los otros, en la medida que el proceso y la circunstancia se lo fueron permitiendo. La empresa humana de civilizarnos, paso a paso, sin lugar a dudas, a lo largo de la historia nos ha ido haciendo mejores seres humanos, mejores personas. Como tengo pocos minutos, voy a poner sobre la mesa los 4 pilares de la civilización occidental que me enseñó el profesor Barbaro cuando iba a la universidad. La razón griega, el derecho romano, la caridad cristiana y el progreso de los pensadores de la Ilustración. Desplegar estos 4 pilares a lo largo de la historia ha sido una aventura apasionante, porque tuvimos un Sócrates, pero tuvimos un Hitler, y tuvimos a San Francisco, pero hemos tenido curas pedófilos, y tuvimos esclavitud, pero en septiembre de este año, por primera vez en la historia de la humanidad, el mundo tiene más clase media y alta que pobres. En efecto, por cada segundo que pasa en este momento, una persona deja la extrema pobreza y 5 entran en la clase media. Es decir, que en un día, 86.400 hombres y mujeres dejan la extrema pobreza y 432.000 entran en la clase media. Y sin embargo, el camino es muy largo. Hay todavía 630 millones de personas viviendo en la extrema pobreza hoy. Pero no podemos engañarnos. Hay un malestar en Occidente. Lleva mucho tiempo, un desengaño que sentimos todos, una libertad y un progreso lleno de contradicciones. Algo no nos cierra. No estamos conformes, sino todo lo contrario. Queremos un cambio, pero los cambios que se despliegan no parecieran resolver, sino empeorar las cosas. Y entonces nos ponemos conservadores de algo que tampoco estamos muy convencidos si hay que conservar. Estamos cansados de resistir todo el tiempo. Y sin embargo, estamos como anulados para construir. Es como que cuando nos tocó a nosotros empujar el pesado carro de las civilitas, de la civilización hacia adelante, sintiéramos que no va a ser posible, que no lo vamos a lograr. Pensemos en nuestra Argentina por un momento. El proceso civilizatorio aquí está stand-by. Simplemente nos preguntamos espantados, ¿podremos vivir todos juntos? Y lo hacemos frente a los grandes desacuerdos, frente a los cuadernos y los corruptos, frente al narcotráfico y la inseguridad, pero también frente a la basura que se acumula en la esquina, por decisión de la municipalidad, o cuando miramos a ese hombre que tira el papel y decimos, esto no tiene solución. Y hay una sensación que nos desmorona, la sensación de que a nadie le importa nada, que solo una minoría está preocupada, esa minoría que está aquí hoy. Pues la gran mayoría del mundo baila al son del pan y el circo. En momentos como este, Civilitas apela a la fórmula que la ha distinguido hace 30 años de otras instituciones. Es una inyección de esperanza. Es un camino que acorta la historia y que inclusive nos puede llenar de vértigo. Esto puede llegar a cambiar. Aquí está el proyecto futuro de Civilitas que me estoy tratando de poner al hombro junto con todo el equipo que vamos a trabajar. La forma concreta de aportar nuestro granito de arena al proceso civilizatorio. Aquí es donde concretamente podemos hacer algo, ya, hoy. No necesitamos que todo el mundo cambie, no necesitamos una gran mayoría virtuosa que reaccione ni que accione. Solo necesitamos
un puñado de dirigentes con vocación de bien común. Solo necesitamos 12 apóstoles, un San Martín, un Alberti y un Sarmiento, una Madre Teresa de Calcuta, un Martin Luther King, un Konrad Adenauer. ¿Quiénes serán estos dirigentes? Jóvenes. ¿Cuántos? Miren, para cambiar Córdoba desde lo político, lo económico, lo social, lo cultural, no hacen falta más de 500. En el certamen de la bolsa de los 10 jóvenes sobresalientes se presentaron aproximadamente ese número. 500 jóvenes sobresalientes, se eligieron 10. Una decena metidos en la política, una decena en las universidades, una decena en las iglesias, una decena en las empresas y en los sindicatos, otros en la cultura, otros en los medios. Para cambiar la Argentina, no más de 5.000 dirigentes y hacemos, perdón que diga la palabra, para cambiar el mundo, no más de 50.000 tipos organizados y cambiamos el mundo. Pero, ¿cómo vamos a entusiasmarnos? Si nosotros mismos de alguna manera tenemos la fe dormida, la esperanza golpeada y la capacidad de acción menguada por el día a día y el escepticismo. Ese es el desafío al que los quiero invitar. Tendremos que enamorarnos nuevamente de las chiviritas y volver a sentir la alegría de saber que no sabemos nada. Poner todo sobre la mesa de discusión y que gane el mejor, casi como si fuera un juego. Porque al final, como cantaba el filósofo John Lennon, la vida es eso que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y nadie está llamado a hacer lo que no le gusta. El tutor de mi tesis en la Universidad de Navarra, Fernando Mújica, cuando intentaba convencerlo de que me dedicaría a la política como un sacrificio altruista y para cumplir con una misión, simplemente me dijo: te dedicarás a eso porque a ti te gusta. Nada más que por eso. Sinceridad Navarra, pongo acá. Si dentro de unos años, cuando venga otro presidente más joven de Civilita y hagamos el acto acá, no habremos logrado nada. Si solo fueron reuniones para intercambiar ideas entre nosotros y con algunos jóvenes dirigentes comprometidos a los que tal vez le podamos transmitir, aunque sea una inquietud, de todas maneras nos vamos a haber divertido mucho. Lo habremos disfrutado. Así que no se escandalicen si ven que desde Civilitas ponemos todo debate desde mañana, todo consideración, porque los valores de la civilización que defendemos están con un poco de olor a rancio, porque aburren un poco. Hay que ponernos a correr de nuevo, a mezclarse con canciones, con cultura, con pobreza y caras sucias, con gente de otras culturas que creen en otra cosa. Los valores del cambio no son los mismos valores maquillados un poco para que vuelvan a escena. Es una nueva utopía completamente distinta que haga crecer de nuevo a la civilización y que será con celular y tal vez sea con piercing, tal vez y con 500 toneladas de tolerancia que deberemos cargar en nuestras espaldas si queremos incidir. Vamos a tener que dialogar con gente que piensa completamente distinto a nosotros y vamos a tener que acordar. El que quiera sumarse, bienvenido. Vamos a darle un espacio a la nueva generación de dirigentes para que formen el próximo capítulo de la civilización, para que los cambios de la historia no sean escritos por los Trump, ni los Bolsonaro, ni los locos, sino gente nueva, moderada pero vibrante. Dios quiera regalarnos la posibilidad de ser instrumentos para que esto pase. Y si no, tendremos la satisfacción de haberlo intentado. Muchas gracias. Nos dan ganas de aplaudir a nosotros también. Sí, realmente. La verdad que tenemos un lindo líder. Un lindo líder que vibra con ganas. Con una fuerza y transmitiendo esa inyección de esperanza que todos tenemos que poner para que las cosas vuelvan a encauzarse. Y la verdad que con esta civilización de la cual habla, que a veces como que hemos perdido el orgullo de sentirnos occidentales, cristianos, y la civilización cristiana es la que más propugna, digamos, por la solidaridad, por la fraternidad, que es algo que entre todos tenemos que rescatar, una sociedad más fraterna en la cual todos nos sentimos hermanos. Yo creo, Carmen, y no sé si querés agregar algo, que es la manera, empezar bueno, vos venís hace mucho hablando de esto, de la sociedad civil, de la fuerza que tenemos que hacer entre todos para salir adelante. Y de despertar
para que seamos todos los que participemos. No hay dudas que civilización es un camino exclusivamente de progreso y por lo tanto, a medida que nos vamos humanizando, civilizando, hay menos pobres, empezamos a gozar más actividades que nos llenan el alma. En Argentina está todo por hacer, pero nosotros sabemos que es posible y que como es posible tenemos que buscar la forma, dialogar, encontrar distintos caminos para que esos líderes, esas nuevas formas de la cultura y de lo que venga, sea siempre con más civilización y más humanismo. Por supuesto, consensuar las ideas y las ganas del progreso. Me quedo con una frase que dice, no es tan difícil, que decía Sebastián, faltan 5.000 personas que quieran el bien común. Parecería que podemos, ¿no? Y creo que de alguna manera lo que muestra Seba en su acción es que algo hemos avanzado, porque ya tenemos una Fernanda, yo ya estoy ocupando algún lugar, así que de alguna manera hasta los 5.000 nos faltan algunos, pero por lo menos hay algunas posiciones que trabajando y trabajando estamos ocupando para hacer ese verdadero cambio que nos tiene que involucrar a todos. Ahora, Fer, para realmente usar el coco, y les pido a los televidentes que se concentren en las palabras de esta mujer, porque es una española que está haciendo filosofía, pero para nosotros es un modelo de persona humana que se pone a pensar sin ataduras. Es Adela Cortinas y hace 3 meses proponía esta discusión. Empezamos hablando de cómo la polarización solamente busca mover las emociones y eso genera la grieta y algunos se aprovechan de eso. Sobre la polarización existe una bibliografía ingente y con razón, porque es un fenómeno letal para una convivencia justa. Pero en esta intervención quería referirme sobre todo a un punto que es un desafío para la filosofía práctica, para nuestro tiempo y para la sociedad. La tendencia a entender que la polarización de nuestras sociedades es muy difícil de superar, entre otras razones, porque los contendientes, se dice, moralizan sus posiciones y con ello las absolutizan, de modo que no es posible deliberar sobre ellas y llegar a algún tipo de acuerdo. La moralización de las posiciones polarizadas imposibilitaría la deliberación y la negociación, imprescindibles en cualquier sociedad democrática, en la que deben entrar en diálogo la diversidad de opiniones. Lo absoluto es lo suelto de cualquier contexto, vale por sí mismo y por lo tanto no puede someterse a crítica y negociación. Pero esto es verdad. Es muy importante que esto sea o no verdad. En principio, y en lo que hace a la polarización, es ya un lugar común en neurociencias y en antropología evolutiva, reconocer que nuestro cerebro tiene tendencias tribales porque a lo largo del proceso evolutivo, en los siglos en que fue conformándose, los seres humanos vivíamos en grupos muy reducidos, homogéneos en raza y costumbres, y bregábamos por nuestra supervivencia solidarizándonos con los miembros del grupo y repeliendo a los extraños que experimentábamos como enemigos peligrosos. En ese tiempo, los códigos que fue incorporando el cerebro eran fundamentalmente emocionales y reforzaban la ayuda mutua intragrupal y el rechazo extragrupal. De esta tendencia a cerrar filas frente a los que se experimentan como un peligro para la propia supervivencia, procedería la tendencia al tribalismo, el refuerzo de las identidades grupales, a la polarización, sea política, ideológica o afectiva. Se trataría, por tanto, en principio, de una tendencia adaptativa. Lo tribal es justamente lo más relacionado a la polarización.
lo tribal, lo más antiguo relacionado a la supervivencia. Y eso hoy lo vemos todos los días. Es esa búsqueda de generar conflictos para que la sociedad tome una y otra posición, polarizando y generando hostilidad entre las dos facciones. Sí, la verdad que estaba pensando en la Argentina, que hemos vivido desde hace unos años esta división tan grande, la famosa grieta, es una gran involución como Claro. seres humanos, como sociedad. Antes pensábamos en conjunto y hoy pareciera que tenemos dos facciones en pugna tratando de aplastar a la enemiga, digamos. Cuando entre todos deberíamos, lo que hablábamos hace un rato, este consenso para llegar a alternativas que a la sociedad le hagan bien. Ahí hay que tener en cuenta que actualmente hay gente trabajando para generar conflictos, gente trabajando desde los medios, con fondos, buscando que tengan, Sí, que se polarice, que que se se polarice la gente. Es más, bueno, también pasa en las redes, digamos, absolutamente. es como una lucha entre estas dos facciones, aún en las redes donde se contrata gente para buscar el error del otro. Demos un pasito más y vamos hacia lo que Adela Cortinas pide como el diálogo más racional, más sereno. Pero una predisposición no es un destino implacable. No lleva necesariamente a construir sociedades polarizadas, y esta es la buena noticia. Nuestro cerebro es plástico. Contamos con otras tendencias como la simpatía, en principio selectiva con los genéticamente cercanos, pero capaz también de traspasar las barreras del parentesco hasta el punto de que, incluso en el Pleistoceno, hubo casos de relaciones intergrupales. Y, por supuesto, cuando fueron cambiando las condiciones de la adaptación evolutiva, se fue mostrando que lo inteligente es reciprocar, ¿verdad, Patrici? Lo inteligente es el homo reciprocans, lo inteligente es reciprocar. Está dispuesto a entrar en relación con cualesquiera personas, traspasando la barrera de los nuestros, siempre que se pueda recibir algo a cambio, de aquel a quien se da o de otro que asume esa responsabilidad. Por eso fueron ganando terreno las sociedades contractuales, afortunadamente, que forjan estados de derecho frente a las sociedades tribales. Sin embargo, las tendencias tribales quedan latentes y pueden ser manipuladas por agentes polarizadores empeñados en sembrar la discordia y el conflicto por distintos motivos, como obtener provecho personal o grupal en poder, votos, dinero o adeptos para los propios proyectos. Se trata entonces de reforzar identidades contrapuestas manejando herramientas de polarización, lo más cercanas posibles a la emoción, para evitar razonamientos. Para solucionar los conflictos tenemos que ir por esta vía del diálogo, de la deliberación, de un trabajo respetuoso, si no, no lo vamos a lograr. Bueno, sigamos atentos a lo que dice Adela sobre que todos tenemos como una piel social. Escuchemos. Tenemos una piel social. Tenemos una piel social. A mí este libro de verdad me resultó impactante porque tenemos una piel social y queremos ser bien acogidos y queremos ser bien recibidos. Y somos disidentes en ocasiones, pero somos disidentes ¿en contra de qué? Porque se puede ser disidente en contra de unas cosas sí y de otras cosas no. Somos disidentes en contra de aquello que no es aceptado por la mayoría. Puede ocurrir. Pensarlo un poco, para eso hacemos filosofía, para hacer un poco de reflexión de autoconciencia. ¿Qué es lo que criticamos? ¿Qué es lo que decimos en voz alta que no nos parece bien? Aquello que se está dispuesto a aceptar que efectivamente no está bien, o aquello que nos va a reportar muchos enemigos y mucho aislamiento y mucho ostracismo. Yo creo que eso nos sirve para pensar mucho. Y entonces es verdad que hay opiniones que se van callando. Y la gente se las calla no porque les parezca que son falsas, sino porque
no van a generarles más que aislamiento. Y entonces nos vamos callando y cosas que son estupendas, cosas que son propuestas maravillosas, se van quedando en la recámara, se van quedando detrás y sin embargo las que brillan son una serie de propuestas que carecen de... Tenemos la gran tarea de construir entre todos una sociedad más fraterna, más amigable, no dejarnos influir, ni incidir, ni separar. Creo que esta es la propuesta para seguir con esta evolución occidental de la que veníamos hablando. Ahora vamos a una charla entre Carmen y un miembro de Civilitas, Javier Uniken, donde van a abordar el tema de la seguridad. De alguna manera, la seguridad es parte de esta convivencia pacífica y civilizada. Sin lugar a dudas. Y el Estado es responsable de que podamos tener ese beneficio, marco, ¿no? La vez pasada, en programas anteriores, hemos desarrollado en parte el tema seguridad y me interesaba aportar algunos conceptos más para terminar de cerrar la idea y que se interpretase qué es lo que yo quería transmitir. La vez pasada hablábamos sobre una placa aportada por la Fundación Apertura, en la cual se establecía un ranking de... esta placa todavía no. Se establecía un ranking de la provincia número 1 a la 24 en el aporte que hacía la nación por habitante por provincia, ¿no? Y en el ranking, el número 1, estaba la Ciudad de Buenos Aires con 49.000 y pico de pesos por habitante, y en el último lugar, en el número 24, estaba la provincia de Santa Fe con 2.200 pesos, ¿no? Indudablemente la seguridad, la inseguridad completamente diferente en un caso y en el otro. En Córdoba estaba en el número 20 con algo así como 3.700 pesos por habitante. Pero es importante que tengamos en cuenta que la inseguridad, desde mi punto de vista, es directamente proporcional, es inversamente proporcional a la inversión. Más inseguridad, menos inversión. Aumentamos la inversión, disminuye la inseguridad, ¿no? Y por ahí también estaba pensando algo que hay que puntualizarlo, y es que muchas veces en el pasado hemos escuchado en distintas órbitas del país que la inseguridad es una sensación. Y la verdad es que nada más alejado de la realidad, porque cuando se instala el delito en una ciudad, un pueblo, una localidad, y tiene el catalizador del narcotráfico, como puede ser en el caso de Rosario, tenemos que dos víctimas, no solamente la víctima del delito en sí mismo, que en definitiva lo ha sufrido, sino también aquel que no fue el protagonista y termina sufriendo la sensación de inseguridad. En definitiva, tanto la víctima del delito como el que percibe la sensación de inseguridad, ambos ven socavada su calidad de vida. ¿Quién es el responsable de sostener esa calidad de vida? Porque es un derecho para nosotros, el Estado. Entonces, si el Estado no invierte en seguridad, nuestra calidad de vida disminuye. Pero, volviendo a nuestro territorio, Córdoba. En el caso de Córdoba, que también ocurre exactamente lo mismo, puertas adentro en la evaluación del presupuesto, encontramos que una entidad que se llama un observatorio, OTES, es Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, ¿no? Elaboraron una grilla, que así es la placa que vamos a ver ahora, elaboraron una placa en la que se intenta expresar cuál es la asignación del presupuesto que tiene la provincia para distintas áreas. Por ejemplo, administración gubernamental, ahí vemos lo que es la línea, y es una línea de tiempo que va desde el 2010 hasta el 2023. ¿Qué es lo que yo pretendía puntualizar? Si vemos ahí en el caso de Servicios de Seguridad y Justicia, que es la línea roja, en el 2010 estábamos en un 13% de asignación presupuestaria y en el 2023 estamos en un 11%. En el caso del que mayor asignación tiene de presupuesto, que es los servicios económicos, en el color verde, vemos que ha tenido un incremento exponencial del 8% en el 2010 al 19% en el 2023. En el caso de la seguridad y justicia, disminuyó el aporte presupuestario y se incrementó la inseguridad, el delito. En el caso de los servicios económicos, que incrementó del 8 al 19% la asignación presupuestaria, tenemos un dato muy particular, que la mayor asignación presupuestaria en servicios económicos es para la Agencia de Inversión y Financiamiento. Y las distintas agencias, ¿no es cierto? La Agencia de Córdoba Turismo, la Agencia de Deportes y demás. En el caso de esta... Bastante poco controladas. Poco controladas, ¿no? Y en el caso de esta agencia,
el 93% va para, tiene el 93% de asignación, o sea, casi el 100% del presupuesto, y encontramos un dato muy particular y es que el 63% de lo que percibe esa agencia es para pagar deuda pública. Estamos sentados sobre la deuda en Córdoba, ya lo sabemos. Tenemos una provincia donde la presión tributaria es infernal y pese a que pagamos impuestos que se deberían traducir en servicios, tenemos una deuda pública inmensa que no la contabilizamos y no la percibimos diariamente. Déjame que te conecte con lo que dice Adela Cortinas, porque Adela Cortinas en el último video nos decía: todos tenemos una piel social y no nos gusta ir contra la corriente. Y cuando yo pienso algo que los que me rodean no lo están diciendo, no lo están hablando, porque son temas que incomodan, nos callamos. Y es un poco lo que pasa en Córdoba. No podemos hablar de que Córdoba tiene deuda, no podemos hablar de que Córdoba los chicos abandonan más del 50% el secundario, no podemos hablar de que la salud pública presta servicios poco y nada. Realmente nos sucede que en Córdoba, como dice Adela Cortinas, por no incomodar, porque tenemos esa piel social, nos estamos silenciando, callando. Bueno, creo que ya llegamos al final. ¿Nos queda un video o ya no? Una placa. Sí, simplemente intentaba ya para cerrar que creo que se queda probado que más inversión, más seguridad. Pero en el caso de Córdoba, uno dice, bueno, la inseguridad le falta inversión. Al faltar inversión, ¿cómo se traduce esa falta de inversión? Y lo vemos sí en esta placa que viene ahora, en donde son 2 o 3 ítems, y uno dice, el Estado no asigna presupuesto, ¿y en qué se traduce la falta de asignación? Ahí está. El 21% de la flota fuera de servicio, de los móviles de la policía. El 40% de autobombas, pues sabemos que los bomberos son policías también, que no funcionan, y el 19% de patrullas camineras fuera de servicio. Esto sale de un estudio que hizo un grupo de legisladores en la legislatura de Córdoba, liderados por Marcelo Cosar, que tiene un montón de datos y de contenidos, que no los voy a traer ahora, pero en definitiva deja traslucir que la inseguridad que tenemos no sale de una galera. Bueno, ya no nos queda programa. La invitación es: hablemos de lo que está pasando en Córdoba, lo que te pasa a vos, lo que le pasa a tu vecino, la realidad, no inventemos, pero hablemos de los temas que nos pasan. Hasta el próximo miércoles.